Dios los bendiga, hermanos, buenas noches. Desde aquí, desde Lake Elsinore, California, les mandamos bendiciones y les saludamos a todos. Y como por costumbre vamos a empezar orando. Y de antemano le digo que todos los viernes vamos a estar empezando a orar por las necesidades de nuestros conocidos, de nuestra familia y más que nada por nuestros hermanos. Así es de que si usted tiene una petición, siéntase libre en mandarme un texto, a poner un mensaje en Facebook o como usted se quiera contactar conmigo. Lo puede hacer ahorita en los comentarios de Facebook Live, pero solo quiero decirle que nosotros vamos a estar orando por las necesidades que nosotros nos han recibido y que conocemos de algunas personas. Así es que le invito a que ore. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, primeramente para darte gloria, adorarte por quien tú eres, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Tú, Jehová, creaste los cielos y la tierra. Tú, Dios, eres el creador del universo y nos has creado nosotros también. Y eres tú el que te proveíste como sacrificio para nuestros pecados, así dándonos perdón por nuestros pecados. Y te amamos por eso, te exaltamos por eso. Damos gloria porque en ti hemos encontrado la vida eterna, aunque no la merecemos, aunque no merecemos ser perdonados. Tu amor, tu bendición ha sido derramado sobre nosotros y se nos ha dado la cuenta de la vida de Jesús en nuestras vidas. Así que por eso te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por todas las peticiones que has contestado. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios bondadoso, que está atento a nuestra necesidad. Y te damos gracias por tu voluntad y porque aceptamos tu voluntad. A veces tu voluntad para nuestras vidas es un poco incómoda, o nos trae dolor, o nos trae tristeza, Señor, y a veces hasta la muerte. Y Señor, pero al final tú estás en control, tú eres soberano, tú eres un Dios soberano. Y es por esas personas que han fallecido últimamente, Señor. Hay una gran lista que estamos orando, no por ellos ya se fueron, sino que estamos orando por sus familias. Me acuerdo mucho de mi familia Partida Sánchez, Señor, que viven en el Amarillo, la mayoría de ellos, otros en Seattle y otros aquí en Los Ángeles, Señor. Yo te pido por ellos que han experimentado bastante dolor en este mes, en este año. Te pido por la familia de Fidel, los hijos de Lidia, Señor. Por Lidia, Señor, que ha quedado, Señor, sin su pareja, sin su esposo, sin aquel amigo que estaba ahí con su compañero, Señor, que siempre estaba ahí. Igual Eva ha quedado sola. Y te pido por sus hijos, Señor, por sus nietos, Señor, que tú te puedas encargar de ellos, Señor. Te doy gracias también porque los has consolado, los has fortalecido, han cobrado fuerza, Señor. Y Señor, solo te pido que los sigas fortaleciendo, especialmente a todos los hijos de mi tía Amelia, Señor. Tócales, fortaléceles, a Chepe, Señor, a todos los hombres, a Toño, a Oscar, a Daniel y a las mujeres. Me acuerdo mucho de mi madrina Rebeca, de Gloria, de Cleme, Señor, de Félix, de Alicia. Señor, los queremos y nos duele verles doler, Señor, y estamos pensando en ellos y constantemente estamos orando que tú los fortalezcas. Señora Beatriz, que está por acá, te pido por mi sobrina Brenda, Señor, que se acaba de mover a Seattle, que se pueda acomodar allá, que le des trabajo a ella, a su esposo, que sus hijos se puedan acomodar. Te pido por la familia Pérez, Señor, a mi tío Leobardo, Señor, hijo de mi tío Jesús. Te pido por su familia, porque también él ha fallecido, Señor. Te pido por su esposa Tere, por sus hijos Saulo, por Jesse, Señor, y por su hija también, Rosalía, Señor, por su esposo, por sus hijos. Bendice a Tere, Señor, fortalécele, dale fuerzas. Señor, es de gran impresión, Señor, la fortaleza que tú le das a estas personas después de pasar por tanto dolor y sufrimiento. Te pido por mi tío Elías, que también lo vi, ya se ve muy bien a pesar de la edad que tiene. Fortalécelo, Señor. Te pido por mi vecina aquí cerquita, esta señora Connie y su esposo, que están en transición, moviéndose de iglesia, moviéndose de estado.
Bendíceles, Señor, tú sabes los problemas ahí, alcánzales. Te pedimos por Elia, Señor, y su familia que están enfermos allá para Santa Bárbara, Señor. Tú sabes la enfermedad que tienes, yo sé que están saliendo adelante. Te pido por la familia de Ruth, por la familia de Ruth en San Diego, la familia de Ruth en Texas, que también han sido afectados por el coronavirus. Te pido por Jorge, mi amigo y hermano en Cristo, Sotelo, por su papá más que nada, que está enfermo, que ha obtenido un tipo de virus, no sé, Señor, pero tú sánale su cuerpo. Y él que ha ido a México, te pido que lo cuides allá donde él esté, que él pueda regresar con bien y que pueda regresar con noticias, sabiendo que en el nombre de Cristo Jesús, su papá ha sido sanado, Señor. Te pido por su esposa, por sus hijos aquí que ha dejado, te pido que los cuides, que los guardes. Señor, yo te doy gracias también por mi familia, te pido por mi suegro, que lo toques, que lo fortalezcas, te pido por mi cuñada Adela, que la fortalezcas también a ella, por la familia de mi esposa. Te doy gracias, Señor, una vez más por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te doy gracias por aquellos que nos escuchan, no tan solo en este país, sino en México, en Perú, en España, en New Jersey, aquí en Estados Unidos. Y te damos gracias por los medios de comunicación, por los medios sociales que han permitido que tu palabra se extienda hasta más allá de lo que podamos alcanzar aquí localmente. Damos gracias una vez más. Te pido por los líderes de la iglesia, por Mía y por Renato Salas, por mi esposa, por mi hija, Señor, y que tú puedas fortalecernos como iglesia, que puedas establecer líderes, Señor, que puedas establecer un buen grupo fundamental en esta iglesia para que podamos honrar tu nombre, glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, Señor. Te pido por una iglesia, que seamos una iglesia pura, santa, de la manera que tú quieres que seamos, Señor. Gracias. Y Señor, también te pedimos por el país que está experimentando, por los cierres una vez más de coronavirus, porque los números aumentaron. Yo te pido por nuestro presidente que le dé sabiduría. Te pido por el presidente de México que le dé sabiduría. Señor, y por los líderes de nuestra nación que les des sabiduría. Te pido por el gobernador de California que le des sabiduría, temor a ti, que busquen presencia tuya, que busquen tu presencia, Señor, y que busquen tu sabiduría en tu palabra. Te doy gracias, Señor, una vez más por todas tus bendiciones que has derramado sobre nosotros, por el privilegio que nos das de ser tus hijos y de que estamos seguros de que si ya sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor. Gracias. Recuerdo también de la familia de mi tía Carmen. Pude ver a mi prima Lupe, Señor. Bendice a ella, a su familia y a todos los hijos de mi tía Carmen. Tenemos rato de no verlos, pero bendíceles, alcánzales. Señor, una vez más, para ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir adorando al Señor. Este viernes vamos a cantar muchos cantos que no hemos cantado por buen rato. Dice que téngame paciencia, pero a la vez gocémonos en el Señor. Este canto dice: has cambiado mi lamento en baile. Sí hay tiempo de que nos lamentamos, pero el Señor lo transforma ese tiempo en baile. Amén. Y por eso nos gozamos. Alegría.
adoramos al Señor nosotros con gozo, con júbilo, sabiendo que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, sabiendo que Él se goza cuando nosotros le adoramos. Y es por eso que le adoramos, porque queremos traerle gozo al Señor. Queremos adorar al Señor por quien es, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y es impresionante, hermanos, es impresionante que ya sabiendo quién es Dios, que ya sabiendo que Él nos creó, que Él nos hizo, que Él nos perdonó, y que Dios es el Rey del universo, que no hay nadie como Él. Pero es impresionante saber que todavía hay muchas personas que han oído del Señor, pero no le conocen. Han oído de Jesús. Incluso muchos dicen, creo en Jesús. Pero es muy diferente decir, creo en Jesús y creerle a Jesús. Y este canto habla de eso, porque a veces nos encontramos tan cercas, pero a la vez tan lejos de la presencia del Señor. Conozco que todo lo puedo es en mi pensamiento, no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas
Una vez que conocemos quién Dios es, cuáles son sus características de Dios y cómo Él es santo y puro, nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad nuestra. Nos damos cuenta de la oscuridad en la cual nos encontramos. Y al reflejarnos en Dios, vemos su pureza, vemos su santidad. Y no hay más, no nos queda más que arrepentirnos de nuestro pecado. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que vengamos a Él arrepentidos de nuestros pecados, porque Él está esperándonos con brazos abiertos. Así como ese hijo pródigo que fue y gastó su herencia, ¿verdad? Pero jamás dejó de ser su hijo. Y anhelaba, el padre anhelaba ver que regresara a su hijo. Estaba anhelando el día en cuando su hijo pudiese regresar. Y por eso el día que regresa, le hace fiesta, lo viste bien, le da anillo de oro y se goza el padre. Y el padre está queriéndose gozar hoy en este día. Está queriéndose gozar porque yo sé que alguno de ustedes que nos está viendo va a venir rendido a los pies de Cristo y arrepentirse de sus pecados. Incluso aquellos que ya le conocen, aquellos que se han arrepentido en el pasado. Ahora es el día de salvación, ahora es el día de reconciliarnos con el Señor y pedirle perdón por nuestras faltas y comenzar de nuevo. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo
Sí, Padre, te adoramos, te exaltamos porque eres un Dios soberano, porque reinas en nuestros corazones en este momento. Pero anhelamos aquel día donde vas a venir por nosotros, quizás nos vas a raptar, o quizás moramos, Señor, y nos vamos a tu presencia. Y algún día regresarás a reinar en esta tierra, Señor, soberanamente, por 1000 años. Después el dragón será suelto por un periodo corto y lo destruirás, lo mandarás al infierno, y así gozaremos eternamente y para siempre bajo tu reinado, porque tú reinarás para siempre, Señor, empezando desde hoy en nuestros corazones, y no muy lejos estás de que reines en esta tierra, y luego cielo nuevo, tierra nueva, y reinarás en la nueva Jerusalén para siempre, Señor. Gracias, que damos un Dios verdadero, un Dios que puede hacer y deshacer y volver a hacer de nuevo, así como has hecho con nuestras vidas, Señor. Nos creaste perfectos, caímos, Señor, y nos hiciste ver nuestro pecado, y así nacimos de nuevo, nos hiciste nuevas criaturas, y hoy, Señor, tu Espíritu Santo vive en nosotros para ser transformados de gloria en gloria, día a día, Señor, aumentando nuestra fe a través de tu palabra. Y te alabamos, Señor, por ese amor que tú tienes para con nosotros. Te adoramos porque tú nos amas de verdad, Señor. No conocemos un amor más grande que el tuyo. Perdónanos porque te hemos fallado todo este tiempo. Perdónanos, Señor, por nuestras iniquidades. Y, Señor, te pido por nuestro pueblo, por nuestro país, por esta ciudad donde vivimos, por el pueblo donde venimos, cualquiera que sea. Durante este tiempo de pandemia te pido que sanes, que restaures, que fortalezcas, Señor, y más que nada que toques los corazones. Señor, que derrames un espíritu de gracia, un espíritu de oración, donde las masas puedan venir arrepentidos a ti. Para ti, Señor, la gloria una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en la carta de Tiatira. Una carta que es larga, es extensa, pero hoy llegaremos vamos a terminar esta noche, esta carta a Tiatira. Hemos estado estudiando por las últimas 3 semanas. Y es interesante ver cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor se presenta a esta iglesia, el correspondiente. Ya hemos estudiado eso. Estamos en Apocalipsis 2, 18 al 29. Estamos estudiando la carta a Tiatira, esta cuarta carta, esta pequeña ciudad. Y vemos que el correspondiente se presenta con ojos de fuego, con pies de bronce, como el Hijo de Dios. Ya hemos visto esa parte. Vimos que la ciudad era una ciudad donde había muchos sindicatos, y en esta ciudad se producía mucho la púrpura. Era una ciudad donde se producía telas, extraían de una raíz el tinte, de la garganta de un marisco extraían también tinte para crear así la púrpura. Una ciudad que fue destruida y reedificada, destruida y reedificada por la posición donde estaba, porque la ciudad que siempre querían alcanzar era la otra ciudad que estaba detrás de ella. Entonces siempre llegaban ahí se detenía el ejército, la conquistaba un ejército, era destruida, la volvieron a reconstruir, y esa es la ciudad de Tiatira. En la iglesia vemos que es una iglesia pequeña, pero una iglesia que tolera el pecado, donde enseñan las profundidades de Satanás.
Hablamos bastante de esta mujer Jezabel, representada aquí en esta iglesia. Vimos la comendación, habla de sus obras, que han tenido amor, fe, servicio, perseverancia. Y nos hemos dado cuenta que a pesar con esos buenos elementos, hermanos, esos buenos elementos no es suficiente. Y yo podría decirle a preguntarle a cualquier persona que si su iglesia tiene amor, y me va a decir que sí. Que si en su iglesia existe la fe, claro que va a decir que sí. Que si en su iglesia son una iglesia de servicio, claro. Y que su iglesia hay personas fieles que perseveran, y van a decir que sí. Pero en esta carta nos dimos cuenta que no es suficiente. No es suficiente tener amor, fe, servicio y perseverancia sin una buena doctrina. En esta iglesia estaban permitiendo que esta mujer Jezabel enseñara falsa doctrina. Que esta mujer enseñara y a la vez llevó a la iglesia a la fornicación, a la idolatría. Entonces, sí tenían buenas obras, sí había amor, sí había fe, sí había servicio, sí había paciencia, pero faltaba lo más importante, que era la buena doctrina. En Efesios vemos que no había el amor, se habían olvidado de su amor, de su primer amor, pero existía una buena enseñanza. Y aquí es totalmente lo contrario. Había amor, pero no estaba la sana doctrina. Así es que hay una condenación que el Señor derrama. Ya hablamos de esos 4 grupos, de Jezabel, cómo Él dice que la va a matar. Hablamos de aquellos cristianos engañados, ¿verdad? De los cristianos que han sido desviados por esta mujer Jezabel. El simple hecho de que fueron desviados no quiere decir que dejan de ser hermanos o que dejan de ser cristianos, sino que han pecado. Y como cualquier hijo que Dios ama, lo disciplina y les dice que si no se arrepienten, los va a disciplinar. Y lo vemos este tercer grupo, los hijos de Jezabel. En el versículo 23 dice: a sus hijos heriré de muerte. Entonces, esa segunda generación de Jezabel comienza a predicar esas mismas falsas doctrinas, y el Señor trae juicio sobre ellos. Y luego vimos el cuarto grupo, que somos nosotros, la iglesia, y cómo nosotros debemos reaccionar, y cómo la carta verdaderamente es escrita a nosotros. Y es aquí más o menos donde nos quedamos la semana pasada. Es aquí donde comenzamos a hablar de que si éramos salvos por nuestras obras. No somos salvos por nuestras obras, pero sí tus obras muestran tu condición espiritual, y Dios puede ver nuestras vidas, puede ver nuestras obras y saber si somos de Él o no. Esto es lo que Santiago nos dice en un pasaje bien claro, en Santiago 2:18. Y concluye preguntando: ¿cómo puedes decir que tienes fe si no produces nada? Y aquí es donde en inglés hay un dicho: where the rubber meets the road. Aquí es donde verdaderamente cuenta lo que decimos que somos, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, hermanos. Y esa fe que nos salva, hermanos, esa fe en Cristo Jesús que depositamos en nosotros, nos hace una nueva criatura. Y esta nueva creación, esta nueva criatura se manifiesta en nuestras obras. Esto es lo que el Señor le dice a Teatira y nos dice a nosotros: no tienes que temer si tus obras son rectas. Si tu vida es recta, si hay obras de una conversión genuina, no te tienes que preocupar. Hermanos, todos nuestros hechos, nuestras obras exteriores, reflejan nuestra vida interior.
Y si tengo la vida del Señor en mi alma, se va a manifestar en mis obras. Como dijimos la semana pasada, un perro va a actuar como un perro, un gato va a actuar como un gato, y un cristiano debe de actuar como Cristo. Esa es nuestra meta. Yo sé que no, como dijo Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que está atrás y extendiéndome a la meta, al premio supremo, el llamamiento de Dios. El llamamiento que tenemos como cristianos es ser como Cristo. Y a veces nos cuesta, yo sé porque esa es mi meta. Yo quiero ser como Cristo y yo sé que le fallo. Estoy en ese proceso de la santificación que Pablo nos explica en Romanos 8:29. Y debemos de actuar como Cristo, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Ahora, el juicio tiene que empezar en la casa de Dios. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Que el juicio empieza en la casa de Dios. 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, por eso yo le digo, arrepiéntase. Ahora, el Señor va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y nosotros como iglesia esperamos su regreso, esperamos el rapto. Que Él venga y nos lleve a su presencia en forma de rapto, en forma como grupo. Pero el Señor puede venir por tu vida en cualquier día, en cualquier noche. Y lo interesante es de que si estamos preparados para que el Señor venga. Si ya le aceptamos como nuestro Rey y Salvador, pues estamos preparados. Pero ahora hay que dar frutos de arrepentimiento. Ahora hay que obrar de la manera que esta nueva criatura que Dios nos ha hecho debe de obrar. Y el Señor va a venir por nosotros, así como va a venir a Tiatira, a esta iglesia, como va a venir a todas las iglesias, y las va a juzgar. El Señor va a juzgar. Unos van a morir, otros serán disciplinados y otros serán bendecidos porque tu vida está bien. Si estás bien, Dios te va a bendecir. El Señor está viendo nuestras obras, hermanos. Y es ahí donde ve nuestra condición espiritual. Dios puede ver nuestras vidas y decir, ese no es uno de los míos, ese no es un creyente, ese no es un cristiano. Dios puede ver nuestras vidas y decir, ese sí es un cristiano. Y puede ver la vida de un hermano o la mía y decir, ese es un cristiano, pero desobediente. Ahora, lo que nos hace hijos de Dios no es que nos creó, lo que nos hace hijos de Dios es que le hemos aceptado. Juan 1:12, ¿verdad? Al 14. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Él nos hace sus hijos. Y Él puede identificar a sus hijos. Él sabe quién sí, quién no es su hijo. Porque cuando nos mira a nosotros, debe de ver la vida de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. No porque así la vivimos, sino porque así fue impuesta sobre nosotros. Se nos dio crédito de la vida perfecta que Él vivió. Eso es lo que llamamos la justificación. Ahora, Dios sabe que siendo sus hijos, habemos hijos desobedientes. ¿Verdad? Porque todos a veces desobedecemos. Y hay personas que tienen algunas indicaciones justas, pero también el pecado. O sea,
tenemos la justicia de Cristo, pero aún está el pecado. Y el Señor puede ver que es un creyente en pecado. Puede ver las vidas de otros y decir, he aquí un creyente viviendo una vida santa. El Señor tiene el poder para ver nuestras obras y saber quién las produce. Ahora, aquí en este versículo 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Nos da una advertencia diciéndonos que nos va a dar lo que merecemos. Porque Dios es justo, hermanos. Para algunos les puede producir pánico esto. Y miedo, porque sabemos nuestro pecado. Pero para otros produce algo de temor al saber que el Señor viene a juzgar. Ahora, pero el versículo 24 que nos lleva a nuestro sexto punto, y ya vimos el correspondiente, que es el autor, que siempre es Cristo. La diferencia es de cómo se identifica con cada iglesia, porque la manera que se identifica con cada iglesia representa la condición de cada iglesia. 2, vimos el correspondiente. 2, vimos la ciudad. Vimos la iglesia dentro de esta ciudad de Tiatira. Luego vimos la comendación, las cosas buenas, los comienda, les dice, reconoce sus buenas obras, que es el amor, la fe, el servicio y la paciencia o la perseverancia. Y luego vimos la condenación, cómo condena a Jezabel, cómo condena a sus hijos y cómo va a disciplinar a sus hijos. Condena a los hijos de Jezabel y luego disciplina a sus hijos, el Señor Jesús. Y la condena, el siguiente punto, el punto número 6, es el mandamiento. Y el mandamiento lo vemos en el versículo 24. Pero a vosotros. Y tenemos que pensar que cuando esta carta se está leyendo dentro de esta congregación, imagínense usted está sentado en una iglesia, en su iglesia, digamos de 50 personas, y el Señor comienza a juzgar y dice, y tú Jezabel, y Jezabel sabe quién es, porque yo creo que ese no era su nombre, pero es un nombre simbólico por lo que hizo Jezabel del Antiguo Testamento, lo está haciendo esta mujer en la iglesia. Y cuando se está leyendo esta carta y el Señor identifica a estos grupos, identifica a sus siervos, porque dice, estos son mis siervos que se han dejado desviar. A sus hijos los va a disciplinar, a sus hijos de él, a los hijos de Jezabel los dice que los va a matar también. Ahora, dentro de ese grupo hay personas que han estado asistiendo a esta iglesia que no han seguido esas profundidades de Satanás que menciona aquí, que no se han apartado de la palabra de Dios, que a pesar de que en su iglesia no se enseña la sana doctrina, ellos se han dejado guiar por la palabra y no por las enseñanzas falsas que existen en su iglesia. Y aquí comienza a hablarle a ellos, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ustedes no se preocupen, la condenación no viene para ustedes. Ustedes que no tienen estas enseñanzas, no les estoy hablando a ustedes, es lo que está diciendo el Señor. Ustedes que no conocen lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no les estoy hablando a ustedes. No les estoy poniendo carga a ustedes. Estas palabras son palabras de consuelo a este pequeño grupo. Los quiere hacer sentir bien, porque después de que comienzan a dejar caer el hacha,
habrá unos ahí inocentes que están comenzando a sentir el juicio, aunque no tengan nada que ser juzgados de. Y los quiere hacer sentir bien, de que no tienen que preocuparse. Ahora, en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías comenzó a juzgar al pueblo. Lo comenzó a juzgar tanto al pueblo que ya había algunos hermanos que no merecían el juicio, que no merecían ese juicio, pero estaban sintiendo la carga del juicio. Es como cuando tu hermano hizo algo mal y viene tu mamá y tu papá, o tu papá y comienza a regañar a tu hermano, y tú estás ahí y tú no hiciste nada mal, pero tú también estás sintiendo ese regaño. Estás sintiendo la carga del juicio. Pero luego dice esto para darles ánimo. Malaquías, estoy hablando de Malaquías. Y que no se pierdan en el regaño que está el profeta Malaquías dando a su pueblo. Y fíjense lo que dice aquí, Malaquías 3, 16 y 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y están hablando entre sí. A nosotros nos va a caer la disciplina y nosotros no la merecemos. Y Jehová escuchó, dice aquí el versículo. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y Dios sabe si le sirves o no le sirves. Y una vez, yo lo he dicho muchas veces, yo podré engañarte a ti, pero a Dios no lo voy a engañar. Tú podrás engañarme a mí, pero a Dios no lo vas a engañar. Ahora, versículo 1 de Malaquías 4, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahí viene el juicio. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, no os impondré otra carga. Y podría preguntar, ¿cuál carga? ¿De qué está hablando el Señor en el versículo que leímos? El versículo 24. ¿Verdad? El versículo 24 dice, estamos en Apocalipsis 2, estamos al final de la carta. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, están en esa iglesia, pero no se han dejado llevar por las falsas doctrinas de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mi pregunta es, ¿de qué carga está hablando? ¿De qué carga está hablando? La carga de estar en una iglesia como esa, creo yo. Eso es dolor suficiente, de estar en una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, donde tienen son conocidos como la iglesia que tiene amor, son conocidos como la iglesia que tiene fe, son conocidos como iglesia que sirven, son conocidos como una iglesia que tienen perseverancia, que tienen paciencia, pero no hay sana doctrina. Entonces el Señor les dice, no se preocupen, yo no les voy a imponer otra carga. Pues ¿cuál carga? La carga de estar en una iglesia así, de aguantar con ese grupo, las incitaciones, la burla, opresión, que el simple hecho de que eres fiel y el resto del grupo te quiere incitar, te quiere hacer que hagas esas mismas cosas que ellos hacen.
lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ahora, lo interesante aquí, que este no es un título de Dios. Dios no les da este título. No es algo que el Señor los llama por sus fiestas paganas o sus fornicaciones sexuales, sino que ellos mismos le llaman así. Es lo que dice el versículo. En otras palabras, ellos estaban admitiendo que estaban involucrados en las cosas profundas de Satanás. Este es el tipo de doctrina perversa, hermano. Ellos están tomando la posición en decir que están involucrados con las profundidades de Satanás. Y ellos están diciendo, pero no importa, estamos involucrados con las profundidades de Satanás, pero no importa porque nosotros somos espíritu. Y aquí una vez más regreso a la doctrina contemporánea de ese tiempo, que era el dualismo. Somos espíritu y el espíritu es el que cuenta. La carne solo es carne, solo es mi cuerpo y eso se lo van a comer los gusanos. Así es que no importa lo que haga con mi cuerpo porque no puede tocar mi espíritu, ni mi eterna salvación. Eso es falso. Es una doctrina falsa. Ellos pensaban que Satanás no nos puede vencer, no podemos perder nuestra salvación. En esta perversa manera de vivir, en este libertinaje pecaminoso, la iglesia adoptó, hermanos, su teología personal para poder participar en estas cosas al punto que proclaman ellos que están en las profundidades de Satanás. No es un título que Dios les dio, es un título que ellos mismos están diciendo, que ellos participan, que ellos llaman, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás y el versículo. Pero que eran triunfadores, porque su espíritu aún se podía redimir. Es lo que ellos creían. Aún podían ir a adorar a Dios. Ellos podían involucrarse en una religión del ocultismo y todavía darse el lujo de decir que eso no les perjudicaría en ninguna manera. Ellos pensaban que tenían la libertad de explorar las profundidades de Satanás, pero que no serían afectados, espiritualmente hablando. Este es donde yo claramente veo la doctrina del dualismo, que es la doctrina que muy probable utilizó Jezabel. Por esta razón, les habla con otro tono a aquellos, el Señor, que no conocen las profundidades de Satanás. Nada les va a pasar, nada a ustedes, les dice. No les voy a imponer otra carga. Carga es suficiente que tengan que congregarse con estas personas. Lo que sí les dice está en el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Eso es lo que dice el versículo 25. Y la pregunta es, ¿por qué les dice esto? O sea, ¿por qué les dice retened lo que tienen hasta que yo venga? Lo que dice el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y la pregunta es, ¿por qué les dice esto? Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Fíjense lo que dice aquí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Antes de la caída viene el orgullo. Hermanos, no podemos estar tan confiados que lleguemos a pensar que somos invencibles. El Señor les está llamando a la integridad espiritual. Lo que están haciendo, síganlo haciendo. Y no les voy a poner una carga más. Ya es suficiente la carga que ustedes tienen
de estarse congregando en este tipo de iglesia, que sí es reconocida que tiene amor, que sí es reconocida que tiene fe, que sí es reconocida que tiene servicio, que sí es reconocida por tener paciencia o perseverancia, pero lo que no tiene es sana doctrina. No han podido confrontar a esta mujer a que no puede enseñar. No han podido confrontar a esta mujer que está enseñando cosas que no son, que los está guiando a la fornicación, a la idolatría. Dice que agárrense fuertemente. La idea que el Señor nos está dando aquí es que no va a ser fácil. Vas a tener que sostenerte con todas tus fuerzas, como lo haría alguien que si suelta, se va a morir. Agárrate con fuerzas, porque las falsas doctrinas son difíciles de pelear. Las falsas doctrinas son difíciles de pelear. Y por eso como pastores, como líderes, cuando comenzamos a ver esa falsa doctrina, tenemos que darle con la palabra de Dios. Y esas falsas doctrinas son continuas. Y la iglesia de hoy las tolera, hermano. Y las tolera así que las tolera de tal manera que no le importa lo que dice la palabra de Dios. Y lo que está diciendo aquí el Señor es sostente de la palabra de Dios. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Hasta que yo venga. El hasta que yo venga, que dice en el versículo que acabamos de leer, en el 25, pero lo que tenéis, detenedlo hasta que yo venga. En el caso de Tiatira, se refiere cuando el Señor llega hacia ellos para deshacerse de los pecadores dentro de su iglesia. La iglesia no es nuestra. Tenemos costumbre de decir, ya con la iglesia de tal pastor. La iglesia no es de él. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Pero en una manera general, el Señor le está diciendo a toda su iglesia, no nomás a Tiatira. A Tiatira le dice, pero lo que tenéis, detened hasta que yo venga. Es lo que dice Tiatira. Pero en una manera general, el Señor nos está diciendo a nosotros, su iglesia, que está compuesta de muchas iglesias, les dice que se amarren a la palabra. Porque siempre hay pecado. Así dice que sosténganse. ¿Verdad? Luego viene el consejo. Viene el consejo. Eso lo vemos es el punto número 7, lo vemos en el versículo 26 al 28. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay tanto aquí que es maravilloso, hermanos. Como costumbre, cierra la carta dirigiéndose a los verdaderos cristianos. No hay, bueno, sí, o sea, cuando digo verdaderos cristianos, estoy hablando de aquellos que verdaderamente han aceptado a Cristo Jesús. Y le está dando una palabra de promesa aquí. Al que venciere, y esto lo hemos hablado en cada carta, esto simplemente significa creyente. El que venciere, hermano, si tú eres creyente, has vencido. No existen creyentes que no vencieron. Solo hay creyentes que han vencido. Y lo hemos visto cada vez que hemos leído esta carta,
porque muchos quieren interpretar que el que venciere es aquel cristiano que no peca. No, el cristiano, mientras que tú estés en la carne vas a seguir pecando. Al que venciere es lo que dice aquí Juan, en 1 Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que vence es el verdadero creyente. Entonces dice aquí el creyente verdadero que vence lo malo, que guarda sus obras hasta el fin, el que obedece, el que tiene fe, es el que vence. Según este verso. Aquí hay dos evidencias, hermanos, de una persona que tiene este tipo de fe que salva. La fe verdadera es triunfadora y nunca se abandona. Nunca la pierdes. Nunca la rindes. Siempre vences. Sin importar qué viene en contra de ti. Nunca pierdes tu fe. Porque no es tuya la fe, es un don de Dios que te ha dado. Continuamente estás creyendo. Continúas creyendo. Es lo que dice el 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que vence, vence porque tiene fe constante. El creyente verdadero tiene una fe continua. Tiene un patrón de obediencia. Nuestra fe se manifiesta, hermanos, una vez más, en nuestras obras. No en nuestras palabras. No en el tipo de vida que supuestamente vivimos, sino en la vida que vivimos. Al verdadero creyente le dice, quiero darte dos cosas. Eso es lo que leímos en el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces lo primero que nos va a dar, le daré autoridad sobre las naciones. Si te mantienes con fe constante y en obediencia hasta el fin, a cualquier fin, está hablando de cualquier fin, el fin de tu vida o cuando venga el Señor. Porque el Señor hoy nos rapta, ese es el fin. Pero si no nos rapta y te mueres, ese es tu fin. Hasta el fin te daré autoridad sobre las naciones. Y ahora, ¿qué significa esto? ¿Y esto qué? ¿Qué significa esto? Yo creo que está bien claro y que solo se puede entender de una manera. Que esos fieles reinarán con Cristo en el reino milenial. Ahora, si no tenemos milenio, hermanos, esta promesa que está aquí en Apocalipsis no tiene ningún significado. Si no crees en un reinado milenial, en un reinado milenial, entonces ¿de qué está hablando aquí el Señor? Porque este versículo se saca directamente de Salmos 2, 7 y 8, donde dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y quieren explicar esto los que no creen en el reino milenial? ¿Cómo lo van a explicar? Que esto va a pasar cuando estemos en la gloria, hermanos. Eso es lo que quieren decir los que no creen en el milenio. Ellos dicen, esto va a pasar en la gloria.
Pero no es lo que dice en el siguiente versículo. Fíjate lo que dice el versículo 9. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero, con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, no hay este tipo de personas en el cielo. Si el reino de Cristo es solamente en la gloria, de este tipo de personas no vas a encontrar en la gloria. Por eso es la única manera que se puede explicar Salmos 7 al 9, es que si hay un reino milenial en esta tierra, tiene que ser aquí en la tierra. Tiene que ser un reino milenial. No hay ninguna otra explicación. Y ahora, los que no creen en el reino milenial, los que no creen que se va a reinar por 1000 años, lo figurizan, lo simbolizan, porque 1000 años no significa 1000 años, significa un largo tiempo. Entonces, la única manera que pueden explicar este versículo es que lo van a querer simbolizar también. Pero lo que está diciendo a los hermanos en Tiatira, acuérdense que estamos hablando de la carta que Jesús le dicta a Juan, que Juan escribe y le da al mensajero de Tiatira. Ese mensajero muy probablemente que era el pastor o un líder de la iglesia de Tiatira, y lo que le está diciendo a los hermanos en Tiatira, una vez que están leyendo esa carta, es que han recibido muchos golpes. Está hablando directamente con los hermanos que no se han dejado influenciar por las falsas doctrinas de Jezabel y que no se han ido a las profundidades de Satanás. Ellos han recibido muchos golpes, pero cuando llegue el milenio te va a tocar reinar. Ahora te va a tocar a ti dar golpes. Como que les dice, te han dado a ti a martillazos, pero ya te va a tocar tomar a ti tu martillo, porque el Señor les va a dar el privilegio de reinar con Él. El Señor nos va a dar ese privilegio. Ahora, hay muchos que quizás preguntan, ¿a quién van a quebrantar con vara de hierro en el milenio? Y la respuesta es a las naciones que vengan en contra de Dios, a las naciones que quieran pelear en contra de Cristo. Hermanos, imagínense, va a ser un reino por 1000 años, donde Cristo va a reinar. Todo va a ser perfecto, no va a faltar nada, va a haber bendición sobre tras bendición. Vamos a experimentar las bendiciones del pacto que Dios hizo con David. Vamos a experimentar las bendiciones el pacto que Dios hizo con Abraham. Y aún así va a haber naciones rebeldes, porque va a llegar el tiempo que las naciones se unirán para atacar a su pueblo durante el milenio, y Él con su vara de hierro las quebrará como vasos de barro, y los que reinarán con Él estarán ahí para proteger a su pueblo en este reinado milenial, protegiendo la santidad y la justicia. Ahora, esta es la primera promesa. Participación milenial, esa es la primera promesa que les da a estos fieles que están en esta iglesia donde están enseñando falsa doctrina y no se han dejado llevar por esas falsas enseñanzas. Les promete participación milenial, cuando las naciones serán forzadas, hermanos, a doblar rodilla al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este periodo de tiempo, cuando la paz reinará en la tierra, la sabiduría de Cristo reine, y cuando un rebelde se quiera levantar, también la barra de hierro se levantará. Ahí estarán esos fieles reinando con Él. Exactamente, no sabemos lo que significa, ¿verdad? Esas son nuestras opiniones y asunciones. Pero ahí estaremos nosotros, todos los creyentes, con nuestro Señor Jesucristo. Dice lo que dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, así como el Padre compartió con el Hijo su juicio,
así también el Señor Jesús comparte con nosotros para reinar junto con Él a las naciones de la tierra. No hay ninguna otra explicación, hermanos, más que un reino milenial. Y yo sé que algunos van a tener un problema con el reino milenial aquí en esta tierra. Nosotros estaremos ahí. Y luego les da otra promesa. En el versículo 28 dice: y daré la estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. Hay personas que piensan que la estrella de la mañana es una referencia a Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. O se van a Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y que cuando dice que te daré la estrella de la mañana, lo único que está diciendo es que vamos a brillar con su gloria. Es lo que piensan. Pero creo que hay una mejor interpretación para este versículo, que creo que la vemos un poquito en Apocalipsis. En Apocalipsis 22:16. Y no tengo en el PowerPoint, pero vamos a leer Apocalipsis 22:16. Abra sus Biblias o su teléfono. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es esa estrella resplandeciente de la mañana. Lo que está diciendo en el versículo 28, creo yo, del capítulo 2, que estamos leyendo, es que nos da a Jesús. ¿Cómo que nos da a Jesús? Sí. Que Él nos da a Jesús. Ahora, para poderlo entender un poquito más, vayamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro 1:19. La primera de Pedro, la otra 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está hablando cuando salga el lucero. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo es el lucero de la mañana. Hasta que Él salga en nuestros corazones. Algún día, hermanos, en el futuro, tendremos a Jesús en su totalidad. Y ahorita nos impide la carne. Pero el verdadero creyente que se encuentra en una iglesia como Tiatira, que tolera el pecado, que tiene la promesa de reinar con Cristo en el milenio, estos fieles, la promesa de la gran realidad que Jesús se convierte en nuestro reflejo. Ahora vayamos a Filipenses. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y aquí Pablo está hablando que nuestra ciudadanía no es en este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nosotros esperamos al Señor Jesús, y cuando Él venga, Él nos transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, ¿no? Yo tengo un cuerpo humilde. Este cuerpo es una humillación. Ahora, Él va a transformar este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando Él nos transforme a su imagen, cuando Él nos vea a nosotros, Él se va a ver como un espejo. Cuando nosotros le veamos a Él, vamos a ver a Cristo en nuestras vidas. Luego el versículo 29 de Apocalipsis. El versículo 29 de Apocalipsis 2. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el autor de todo Apocalipsis, hermanos, es Jesús. Jesús también es inspirado por el Espíritu Santo. Y este versículo lo que significa es que escuchemos y pongamos atención. Ahora, para cerrar esta carta, solo quiero mencionar las cosas que sobresalen aquí, en esta carta. Es una carta larga a la iglesia más pequeña, pero hay doctrina y hay enseñanza bien importante, y lo que tenemos que notar es la seriedad del pecado en la iglesia. Es lo que le importa al Señor Jesús, y cómo Dios reacciona al pecado. Cómo Dios reacciona al pecado. Eso lo vemos en el versículo 20 y el 23, cuando dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Lo que tenemos que recordarnos de esta carta es la seriedad del pecado en la iglesia. Segunda cosa que tenemos que recordar son las evidencias del cristianismo que existe en esta iglesia. Aunque hay malas enseñanzas, aunque está esta mujer que se dice profetiza y no lo es, hay evidencias de cristianos. En el versículo 24 al 26 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Sí, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, sí hay malas enseñanzas, sí hay una seriedad del pecado, pero sí hay evidencias de cristianos. Eso lo vemos en el versículo 24 al 26. Él sabe quiénes son, hermanos, que no están envueltos en la falsa doctrina, en el pecado, que son fieles, tienen un patrón de obediencia a estos hermanos. Y se ve en sus obras, por los frutos los vamos a conocer. La tercera cosa que recuerden es que las promesas que Él hace, las hace a sus hijos, a los suyos. Les da el reino, les da a Cristo. Hermanos, qué instrucciones tan poderosas que nos da el Señor Jesús en esta carta. Esta iglesia fue sacudida hasta los fundamentos.
La tragedia, hermanos, es que no hay ninguna indicación que hubiese cambiado esta iglesia. No recibieron la disciplina del Señor. Mi deseo es que para nosotros, como una iglesia pequeña, iglesia cristiana de gracia, que estemos leyendo este mensaje ahorita, estas indicaciones que estamos leyendo, que podamos tomar las decisiones correctas, que podamos ver la bendición de Dios y no su juicio. Y que cuando fallemos, porque vamos a fallar, que pongamos atención a las indicaciones que nos está dando el Señor en su palabra. La iglesia de Tiatira es una iglesia que bebía en las profundidades de Satanás. Y a pesar de eso, ahí había creyentes. Ahí había creyentes. Hermanos, eso nos debe de enseñar a nosotros, después de leer esta carta, de autoexaminarnos. De pensar que si verdaderamente estamos estudiando la palabra de Dios, o simplemente estamos estudiando lo que un pastor o un dicho líder quiere que aprendamos. Tenemos que estar bien conectados con la palabra de Dios para poder identificar falsas doctrinas. Tenemos que sacar nuestras emociones, dejar nuestras emociones a un lado, y tenemos que ir a la palabra y ver si verdaderamente lo que esta persona está enseñando es bíblico. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que tú comiences a criticar a tu pastor, no estoy diciendo esto por esa razón. Pero que cuando él predique, tu pastor, sí tienes que criticar lo que está predicando a la luz de la palabra. Y hay veces que vamos a tener que tomar decisiones de decir, sacudirte los pies y seguir adelante. Es una decisión difícil a veces, pero aún si te mantienes ahí, tienes que recordar que si te mantienes ahí donde están enseñando falsa doctrina, te tienes que mantener fiel al Señor. Y Dios sabe que a pesar de que estás en una iglesia que permite ciertas cosas que pasen que no son bíblicas, el Señor sabe quién eres y que si eres fiel a Él o no. Y tus obras lo van a reconocer. Tus obras van a decir en qué situación estás. La semana que entra vamos a la carta de Sardis. Esta iglesia es conocida como la iglesia muerta. Y es conocida así porque es lo que dice el Señor Jesús. Y lo estoy poniendo aquí para que usted vaya leyendo del versículo 1 al 6. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Estás muerto. Así es de que medite, lea estos versículos, medite en ellos. Y es triste que esta iglesia sea conocida como una iglesia que está muerta. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a cerrar con una oración y así nos despedimos. Padre amado, venimos a ti una vez más agradecidos por tu palabra. No hay nada más importante, Señor, que tu palabra, porque esa es tu voluntad. Eso es lo que tú quieres hablarnos. Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos, no tiene nada de significado, Señor. Perdónanos, porque a veces le damos mucho significado a lo que siento, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, pero eso se queda a un lado. Lo importante es tu palabra. Lo importante, ¿qué es lo que dices tú al respecto?
Señor, es triste ver cómo unas iglesias se han dejado influenciar por las falsas doctrinas. Y más triste que esas iglesias son las que están llenas. Eso solo habla de nuestra ignorancia como pueblo, Señor, como tus hijos. Perdónanos porque somos un pueblo ignorante. Perdónanos porque nos dejamos llevar por las falsas enseñanzas de hombres e incluso de mujeres que quieren enseñar doctrinas falsas, así como esta Jezabel en esta iglesia de Tiatira. Perdónanos, Señor, como iglesia. Y también te pido, Señor, que podamos concentrarnos en lo que tú quieres. Tú quieres una iglesia pura, tú quieres una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, al punto que te has entregado a ti mismo. Y Señor, debemos de amar como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Para estas razones, para presentarnos a ti una iglesia pura y sin mancha, Señor. Esa es tu voluntad. Perdónanos porque hemos fallado. Señor, una vez más te pedimos por estos cierres. Están volviendo a cerrar todo y te pido que como creyentes no seamos afectados, sino al contrario, que podamos agarrarnos, sostenernos fuertemente de tu palabra y de tus promesas. Para ti, Señor, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Invite a alguien. Estamos estudiando, terminando el primer capítulo de Lucas. Estamos en la alabanza de Zacarías. Estamos estudiando el nuevo pacto. Así que no se pierda el domingo.